Hola, buenas tardes. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Mi nombre es Shannon McLaughlin y hoy me toca presentarles el CDL de esta semana, en la cual he escogido la pedagogía crítica y las ciencias sociales, estrategias para empoderar a estudiantes de español como lengua de herencia y de segunda lengua. Y este artículo fue escrito por Claudia Holguín Mendoza, Robert Davis y Julie Weiss, quienes trabajaron con en un currículo universitario llamado Empoderar a los estudiantes de español. Está dirigido a, como dice ahí, HL y L2, a los que no se sientan listos para los cursos al 100% de español, pero tienen conocimiento previo y vivencias que pueden ser aprovechadas académicamente. Y vamos a continuar a la próxima diapositiva. Y antes de comenzar, quiero darles estas tres preguntas. La primera siendo, ¿qué entiendes por pedagogía crítica? ¿Crees que debería tener un lugar en la enseñanza de español? La segunda es, ¿qué diferencias piensas que existen entre estudiantes de español como lengua de herencia, HL, y como segunda lengua, L2? Y la última pregunta es, ¿qué desafíos podrías imaginar al diseñar un curso mixto para estudiantes de HL y de L2, de HL y L2? Y antes de comenzar a hablar sobre el artículo, quería darles un poco del objetivo en el cual voy a presentarles el proyecto ILS y su relevancia pedagógica, explorar las implicaciones críticas, metodologías y afectivas y por último relacionar con la lectura del curso que es Ferlo, Parra y Valdés. Y para comenzar, antes de llegar a eso que es hablar, profundizar sobre el artículo y cómo va con la clase y con el tema de esta semana, no tengo un video porque no hay muchos videos, solamente hay videos como que de una hora sobre esta autora en la cual habla explícitamente y como que desmenuza lo que significa la pedagogía crítica y pienso que es un poco aburrido enseñarles todo ese video y no puedo con en el transcurso de los 30 minutos que tengo. Entonces, como activación inicial, yo sé, más preguntas, pero en tu experiencia personal que has tenido en clases de lengua que incluyeran o excluyeran tu forma de hablar el español, ¿qué experiencias has tenido en las clases? Quiero que tomen un momento y piensen en esa pregunta y que se respondan honestamente qué es la experiencia que que has tenido. Y la segunda sería, ¿cómo crees que se debería enseñar el español en clases donde hay estudiantes de HL y de L2? Muchas veces pensamos que solamente hay una categoría y hay después otra categoría de categorización, que hay una gran diferencia. Y por lo menos yo en mi experiencia he visto que tengo estudiantes de herencia en mis clases de L2 y en mis clases de herencia tengo estudiantes de L2. Entonces es algo que como es algo que han escogido los estudiantes y hasta cierto punto eso vamos con los exámenes como examen de ubicación, dónde ponerlos. Yo creo que ciertos estudiantes se sienten más cómodos en una u otra clase porque, no sé, piensan que será más fácil o piensan que van a aprender más a profundidad sobre temas que quizás la clase de L2 no da o la clase de herencias tiene y tal. Puede ser algo como either or, como que una de las dos o otras opciones también. Y eso creo que es como en mi experiencia personal en la cual estoy compartiendo con ustedes. ¿Y cómo debería enseñar el español? Es una pregunta muy buena en la cual creo que voy a responder un poco más adelante en la presentación. Ok,
Con las conexiones teóricas va a ser mucho con Fairlow y con Valdés, en el cual el artículo que también les voy a juntar habla de estas cosas. Dice que el lenguaje no es neutral, está vinculado a relaciones de poder en las aulas, decidir que español es correcto o válido. Es una forma de ejercer poder. Esta lectura crítica del discurso es clave para cuestionar lo que se considera normativo, porque puede ser que se puede considerar normativo aquí en el estado de Nuevo México, como estamos en la frontera con México, ciertas cosas a comparación, por ejemplo, que yo no soy, pero he sido criada la mayoría de mi vida, mayormente mi vida en Orlando, Florida, en la cual tienes diversas culturas, aunque se hable el español, hablas con un colombiano, habla de cierta forma, con un chileno de otra forma, un argentino te habla de otra forma. Yo soy hablándolo así como de familia, yo me considero ecuatoriana, porque mi mamá es de Ecuador. Mi papá, en cambio, es irlandés americano y hay como que dentro de mí hay otro tipo de, digamos, de cuestión, pero si estamos hablando en el español, es un poco de eso, de que todo es bien distinto y cómo llegamos a eso que se le llama normativo, cómo enseñar el castellano, por decirlo así. Yo recuerdo que cuando yo viví en Ecuador, yo fui criada los primeros 8 años de mi vida en Ecuador, y me acuerdo que a nosotros en la escuela, en la primaria, nos enseñaban las materias todo en español, obviamente, pero después llegábamos al tiempo de la gramática y del castellano, que nos enseñaban el castellano. Pero no era de forma como que así se tiene que hablar o así se tiene que decir, sino que estas son las reglas, así es como hacemos la acentuación, así es como hacemos lo otro y tal, 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 tal y cual, por decirlo así. Y creo que aquí en los Estados Unidos más se ve esto de qué es lo normativo, qué es lo correcto, por decirlo así, entre latinoamericanos o la gente que también habla español. Como que no, así se dice en este país, así se dice en este otro país. ¿Cuál es la forma correcta o la normal, por decirlo así? Y eso es algo que dice Furlow, que también vamos a hablar en este artículo. Y Valdés ha criticado el enfoque tradicional que busca corregir el español de los HL. Propone que debemos entender sus formas de hablar no como errores, sino como parte de una experiencia lingüística compleja y legítima, en la cual me parece muy interesante porque esto se puede tomar como no de buena forma para muchos, sino que lo toman muy a pecho, por decirlo, en mi país se dice muy a pecho, como you take it to heart. Y dice, bueno, entonces cualquiera puede hablar como quiera y no hay que corregirlos. Hasta cierto punto, ese no es el punto. El punto es poder identificar eso y cómo ese estudiante hace esas conexiones. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo llega a ese punto de decir las cosas así? Porque es más profundo que solamente es un error. Y eso como docentes, como maestros y como lo que estamos estudiando es algo que creo que estamos aprendiendo en esta clase. Cómo identificar, cómo no solamente asesorar, pero también cómo reaccionar y cómo tomar esta situación y cómo ayudar no de una forma que se sientan mal, sino que también puedan ellos ver, ok, esto es lo que me están enseñando, pero lo que yo estoy diciendo, cómo yo pienso, no está mal. O sea, es su forma de pensar, su forma de poder analizar eso y hasta cierto punto, cómo llevamos de ese punto que están a, no quiero decir a este punto, sino más como a pensar críticamente. Y eso es lo que estamos hablando en la pedagogía crítica. Y esto nos lleva al proyecto ILS. Estos cursos fueron 3 cursos, sí, 3 cursos, en lo cual se enfocaron en este estudio diseñados para estudiantes que ya tienen alguna base de español, pero que quizás no se sienten listos al 100% a full
para tomar las clases, digamos, como las de 400, 300, 500 o full español, a través de temas sociales, históricos y lingüísticos. Entonces, ahí vemos SPAN 238, 248 y 248 que son historia y español, la cual es español global, el Spanglish como comunidad y latinos en los Estados Unidos, en la cual los ayuda a pensar, les da un espacio para aprender de manera crítica, valorando lo que ya saben. Ojo, o sea, manera crítica es crucial porque deja como un campo abierto para que los estudiantes piensen y encuentren el punto de la clase en sí, la conexión, cómo hacer estas conexiones lingüísticas, conexiones culturales y tal. Y dentro de este proyecto pues te puede tomar un poco complicado, entonces lo voy a como a quebrar un poco para ustedes porque habla de muchas abreviaciones, habla del CBI, del CLAC y de la CLIL, que dentro de la amplia gama de acercamientos dentro del modelo de estos tres modelos, perdón, el uso significativo de la lengua es caracterizadamente diferente del estudio de la lengua en sí. Los estudiantes aprenden cómo manejar y analizar textos en múltiples lenguas con el fin de desarrollar perspectivas amplias sobre el contenido y experiencias académicas, lo mismo que extracurriculares. ¿Qué quiere decir con eso? El CBI es la cultura, habla del Content-Based Instruction o la cultura y la lengua a través del currículum, y después el otro es el Culture and Language Across the Curriculum, que son los modelos más comunes y la instrucción, contenido y enseñanza integrada del lenguaje, y la última es el Content and Language Integrated Learning, que es lo que significa. ¿Y por qué estoy poniendo this kind of like esta imagen? Porque en esta figura, si vemos aquí, que no sé cómo se le zoom, pero si vemos aquí dice programa, el programa está de un lado y el programa que complementa con eso. Básicamente está haciendo como un breakdown o como una forma de desmenuzar lo que el propósito del programa es, que es el Empowering Learners in Spanish, en la cual es este proyecto, y está hablando aquí del MER y la Davidson, que son los que fundan este estudio, y la inmersión total y parcial, y habla también de la enseñanza del contenido. Entonces se divide en esas dos, y ahí va explicando cómo uno lleva al otro y tal. Ok, la pedagogía crítica. La inspiración viene de Correa y de Fair, y nos enseñan que enseñar lengua no es solo enseñar estructuras gramaticales, sino que ofrece herramientas para analizar el mundo. Cuando pensamos en esto, yo, por ejemplo, pienso en cómo lo asimilo. En ciertas escuelas clásicas que existen, tienen como esta base de pensamiento de pedagogía crítica, en la cual no es una enseñanza ya sea en historia, en latín, en lo que sea, um, forman estas actividades, este currículum en el cual ayuda a los estudiantes, enseñan a los estudiantes cómo pensar críticamente. Y suena como, ok, algo, otro tipo de currículum, pero me parece muy interesante porque eso no solamente nos ayuda en el campo de la educación, de las clases o del trabajo, sino también en el mundo, cómo expresarnos, cómo pensar, cómo resolver problemas, no solamente que nos encontramos en una situación y no sabemos cómo resolverla, sino que nos lleva a otro punto en el cual en estas situaciones, ok, en lógica uno piensa y dice, ok, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo lo hago? Y básicamente es esto de la pedagogía crítica, que es sumamente importante, y es algo que hemos estado aprendiendo, y creo que este artículo
lo explica muy bien, mejor que de lo que yo puedo explicar, pero se define que la pedagogía crítica como un enfoque donde el aprendizaje es de diálogo y transformador, no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de cuestionar las estructuras sociales y lingüísticas. ¿Cuántas veces hemos nosotros tomado clases? Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi clase de álgebra. ¿Quién ha tomado álgebra? ¿Quién se acuerda lo que hemos aprendido en nuestra clase de álgebra? Yo no. Yo no me acuerdo. ¿Qué he aprendido en las clases de álgebra? ¿Qué he aprendido en mis clases de filosofía y todas esas ciertas cosas que recuerdo? Pon insert, ponle cualquier tema que tú le quieras poner clase y la forma como ha sido enseñada, muy poco recordamos. Y es porque falta, no solamente en las clases de español, pero falta esto, en la cual lleva a participación activa, construcción de conocimiento y valoración de experiencias, translanguage como norma. Es algo muy, muy interesante porque, antes de llegar a este ejemplo, quería explicar que algo que ha creado la doctora Moreno, que es en sus clases de herencia, es cómo enseñar esto, cómo hacer esta conexión, porque ¿qué significa herencia? Es alguien que ha heredado no solamente el lenguaje, pero esta cultura por medio de sus padres, abuelos, y se siente que estando en este país donde todo es diferente, es otro lenguaje y todas esas cosas, hasta cierto punto es como que se sienten divididos o hay como que un conflicto en la cual hay que escoger. Yo recuerdo que a mí me decían de niña, tienes que escoger, o eres latina, o eres gringa, o eres American. Y yo, pero puedo ser los dos, yo no tengo que escoger uno. Y a la final es este poder relacionar no solamente del lado hispano-latino, sino también del lado americano, relacionar estas clases y relacionar qué es el conflicto en la situación en la cual cada estudiante se encuentra. No tiene que ser un conflicto, en la realidad en la cual se encuentra y tiene conocimiento y sabe y puede aplicarlo en estas clases. Aquí tengo dos ejemplos en el cual habla este artículo. El primero es, el ejemplo que da es el deportado. Y uno dice, wow, muy fuerte el deportado. Pero este ejemplo muestra cómo un estudiante de herencia puede asumir el rol de experto reconociendo palabras como güero o onde, que quizás nunca aparecen en los libros del texto. Es una forma de empoderamiento académico y validación de identidad, perdón, en sí, que es muy interesante. Aquí dice corrido histórico, más vocabulario vernacular, equipos mixtos, herencias y L2 y herencias HL como referentes lingüísticos. Describe la actividad que se centra en un corrido que relata experiencias migratorias. Los estudiantes lo analizan en grupos diversos. HL aporta su conocimiento de formas lingüísticas familiares para ellos y L2 aprenden del contacto real con el español, que es algo muy interesante que también empuja mucho las clases de español de L2 del Dr. Longwell, porque también en ese sentido él tiene como un sitio web en la cual se conecta con las clases y se llama llaves. Entonces el capítulo, digamos, 1 al 5 es español 1, 2, 3, 4 y en español 4, en la cual yo estoy dando clases ahora, es una clase de conversación. Entonces tienen que conversar, tienen que elaborar todo lo que han aprendido en español 1, 2 y 3 y cómo conectar estas 5 Cs. Lo de la comunidad, lo de la cultura, todo esto se conecta y tiene muchas cosas en común. Este ejemplo con la clase, porque tienen los conversation logs que tienen que venir los estudiantes a las horas de conversación con los profesores o hablar con un familiar. Y también se conecta con la clase de herencia que también sigo, que
doy clases de la doctora Moreno, Herencias 2, en el cual hay muchos cuentos en los cuales los estudiantes se han sentido identificados. Y me acuerdo de uno específico que era sobre dos abuelos en la cual hablaban de su historia, eran basada en Cuba. Y aunque los estudiantes, ninguno de ellos, de ellas, son cubanas, se sentían identificados porque conectaron con sus abuelos, con sus abuelas, y de eso sacaron una entrevista en la cual pudieron hablar con sus familiares y en sí conocer un poco más de algo que no sabían antes. Y con esto nos lleva al ejemplo 2, que son los alfabetos ilegales, que es una comparación entre diccionarios, vernáculos y debates sobre la ortografía legítima y el poder, en el cual resalta cómo esa actividad desafía nuestras ideas sobre lo que es escribir bien, muestra cómo personas en diferentes momentos históricos usaron formas no estándar para hacerse entender. Y esto es algo que también se conecta en sí, o sea, un ejemplo bien básico. Em, Cuando se traduce, solamente porque estamos en Pascua, estoy recordando, cuando se traduce, digamos, la Biblia fue traducida no por, originalmente era el griego, y no era un griego como que súper fino, por decirlo así, era el griego común que se hablaba en las calles, que se hablaba la gente en el día en lo cotidiano, y no era nada pulido, por decirlo así. Entonces, ahí aprendieron algo, lo que se lee en la Biblia ahí. El que lee eh, es, se, se origina, tiene la raíz de un griego que no es nada fancy, por decirlo así, por hacer una conexión. Y eso, la próxima sería la afectividad y metodología, en el cual aquí se reconoce que muchos estudiantes de herencia han vivido experiencias de vergüenza lingüística. Y no es una pregunta, no es una duda, es un hecho concreto, porque no solamente lo he pasado yo como estudiante, también veo que intento no hacer esto con mis propias estudiantes de herencia, pero es ya, si ya tienen este como, no quiero decir prejuicio, esta forma de pensar que tienen inculcado en su mente, ya sea por lo social, por lo cultural, de lo que viven día a día, encima de eso como que la vergüenza lingüística lo tienen ahí porque saben que no lo hablan tan bien, que no lo hablan como quisieran hablarlo, como sus padres lo hablan. Y ya en sí eso, este artículo habla de cómo permitirles expresarse con libertad y sin juicio. El aula se transforma en un tercer espacio, un lugar donde no solamente no tienen que elegir entre dos mundos, pueden ser lo que son, ¿ok? Entonces en esto va en el intercomprensión, el apoyo emocional, el lingüístico y el tercer espacio, el crunch. ¿Ok? Subraya que estas clases no solo abordan contenido, sino también las emociones, inseguridades y experiencias de los estudiantes. Este enfoque holístico fortalece la retención y la participación, en el cual nos lleva a nuestra reflexión final. Y este artículo nos invita a dejar de ver el español como algo que hay que corregir y a empezar a verlo como una herramienta viva, cargada de historia, emociones y también de no solamente testimonios, pero también de identidades, o sea, porque cada uno tenemos nuestra identidad. Imagínese que todo el mundo hablara el inglés o el polaco o lo que sea de una misma forma o sea, correctamente, qué aburrido sería el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra labor como educadores, como docentes o como futuros investigadores, investigadoras, es acompañar este proceso de manera ética, crítica y humana, no solamente como una forma de seguir el currículum, de seguir las reglas, porque si lo aplicamos a nuestra vida de verdad, no, nadie vive así. Nosotros no todos vivimos así como que, oh, tengo que seguir las reglas, tengo que venir así, así. No, así no funciona.
El problema es que nosotros solamente aplicamos eso a nuestras vidas cuando nos conviene, cuando es necesario aplicarlas. Pero de ahí, honestamente, háganse esa pregunta. En la cual la reflexión final es, hablas como espacios de empoderamiento, es un punto. El segundo es el lenguaje como herramienta de convivencia, de conciencia, perdón, de conciencia, en la cual uno puede realmente pensar y el estudiante también, no solamente el estudiante, sino también el educador, porque no sé cuántos son aquí profesores o profesoras, cuántas veces estamos aprendiendo cosas nuevas cada día. Los que han enseñado por 20, 25 años, 30 años, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay una situación en la cual nos encontramos que nunca ha pasado, que hay que cambiar, que hay que, you know, reconfigurar, por decirlo así, lo que uno cree, y creo que ese es el gran problema que como personas, como seres humanos, como hemos sido instruidos o nos han enseñado a nosotros, ha sido leyes. Eso no es un legalismo, no es, sino también ver el lado humano, ver que todos somos súper, súper diferentes, únicos. Y eso es la belleza de la humanidad, del ser humano. ¿Ok? Y las preguntas de reflexión. Después de haber dicho todo esto, quiero que, aparte de las preguntas de apertura, si tienen una respuesta en cuál es la mejor forma de enseñar estas clases mixtas. Yo sé que mayormente es el uno o el otro, pero pónganse a pensar. Me parece como esta forma de verlo, este ángulo en cómo enseñar de mezclar los dos, el HL y el L2, muy interesante porque los estudiantes de L2 se llevan un tesoro en el cual lo están viviendo ahí, como que es tan tangible que es entender o no solamente entender, poder sumergirse en el lenguaje en el cual es la cultura, todo esto, a otro nivel. No me gusta decir nivel, pero en otro universo, por decirlo así. Lo que no enseñan los libros de texto gramaticales ni tal, que las reglas son buenas, sí, obviamente, como todo en la vida, pero también lo que a veces falta para muchos estudiantes es esa conexión humana, esa conexión que hace que es como que algo me falta y esto es lo que falta, que es muy interesante. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de qué manera este modelo curricular desafía las ideas tradicionales de enseñanza de las lenguas en contextos universitarios? No secundarios, sino universitarios. ¿Qué implicaciones tiene el uso de translengua en el aula para la identidad y la participación de los estudiantes de herencia? Y la tercera pregunta es, ¿cómo se podrían adaptar estas estrategias a otros contextos educativos o, no puedo leer, disciplinas más allá del español? Recuerden que estaban enseñando no solamente español, sino también historia en los Estados Unidos y tal. Y también en cualquier, piensen, o sea, pueden pensar más allá en ese sentido. Es muy interesante. Y, ay, antes del gracias, también quería hacer este último recordatorio que con el Translanguage, en este sentido, veo que muchos estudiantes, muchos de mis estudiantes de HL, de herencias, se encuentran con este tema del bilingüismo, de que tienen dificultad de cierta forma expresar ciertos temas o ciertas palabras en cual corta su inspiración al hablar, al expresarse y tener mucho cuidado con eso porque también eso, o sea, a la final no se forma una comunidad, sino se forma en una clase de corrección y nadie se quiere abrir en ese entorno. Entonces es algo que me ayudó mucho, mucho
este artículo junto con las clases y con lo que hemos aprendido en esta clase. Entonces ahí tengo mi cita bibliográfica y nada, espero que tengan una buena semana. Gracias.